6 preguntas y respuestas. 1. Game of Thrones. ¿Qué pasó realmente con Jon Snow? Esto dijo Kit Harington. 2. ¿Jon Snow murió realmente? 3. Game of Thrones. ¿Qué dijo Lena Headey sobre el desnudo de Cersei? 4. Game of Thrones. En el campamento de Stannis 5 acabarán Arya Stark y Jon Nieve por elegir a su familia, el futuro Stark. 6. Game of Thrones. Final de la temporada 5 indigna y entristece a fans memes. 1. Game of Thrones. ¿Qué pasó realmente con Jon Snow? Esto dijo Kit Harington. Noticias Game of Thrones. La historia de Jon Snow, Kit Harington, terminó trágicamente en Game of Thrones, Juego de Tronos. El bastardo de Winterfell acabó de la peor forma cuando tenía las mejores intenciones del mundo. Casi la misma suerte de su padre, Ned Stark, vean, al final de la primera temporada. Desde que se sumó a la Guardia de la Noche, la relación de Jon Snow con sus hermanos fue deteriorándose conforme pasó el tiempo. Cuando fue elegido Lord Comandante, ganó varios enemigos. Y cuando dejó pasar a los salvajes a través del muro, empeoró las cosas sin importar que buscara el favor de los hombres libres para hacer frente a la verdadera amenaza, los White Walkers, caminantes blancos. Al final de Mother's Mercy, 10º y último episodio de la 5ª temporada de Game of Thrones, Jon Snow fue traicionado por un grupo de cuervos liderados por Ser Alliser, Owen Teale. Por turnos, los conspiradores hundieron sus dagas en el estómago del Lord Comandante, siendo Olly, Brennock O'Connor, quien le dio el golpe de gracia porque jamás perdonó que Jon se aliara con los salvajes, los responsables de la muerte de su familia. Curiosidades y respuestas. La muerte de Jon Snow es posiblemente la más importante en las 5 temporadas de Game of Thrones, solo comparable con la de Ned Stark, quien fue decapitado al final de la primera temporada. La tradición de la serie no asegura la vida a ningún personaje, sin importar si son los protagonistas. Kit Harington comentó que su primera reacción tras revisar el guión de la 5ª temporada fue «Oh, mierda», aunque ya sabía lo que ocurría con el Lord Comandante a pesar de no haber leído a Dance with Dragons. 2. ¿Jon Snow murió realmente? Game of Thrones terminó. Los Stark. Análisis y respuestas. Consultado por el malestar de los fans de Game of Thrones, Kit Harington justificó la decisión de los creadores de la serie refiriendo que la trama intenta reflejar cómo ocurren las cosas en la vida real, donde las personas mueren y no logran lo que pensamos que están destinadas a ser. En el caso de Jon, no solo no detendrá a los White Walkers, sino que jamás descubrirá quién es su madre. Sin embargo, la muerte de Jon es definitiva. Game of Thrones Season 5. Hace un tiempo, el Diamond de Game of Thrones George R.R. Martin dejó abierta la posibilidad de que Jon siga vivo en los libros, pero Entertainment Weekly reveló, de acuerdo a declaraciones de Dan Weiss, que al menos murió en la serie. ¿Qué dijo Kit Harington al respecto? Confirmó la triste noticia. Según señaló, los showrunners se reunieron con él y le revelaron que mira, te has ido, ya está hecho. En su momento se dijo que Kit Harington continuaría en Game of Thrones hasta el final al revelarse que las estrellas de la serie habían renovado sus contratos con mejores salarios hasta la 7ª temporada, pero el actor británico aclaró que no sé de dónde salió, pero es inexacto en muchos sentidos. Game of Thrones. Mi punto de vista es: los fanáticos y lectores que piensan muchos saben que todo no es final feliz como las películas, telenovelas mexicanas y otras cosas, aquí en Juego de Tronos nadie se salva, y para decirles que esto está escrito en el libro como casi asesinan a Jon Snow, pero para tranquilizarlos el quedó al borde de la muerte no está muerto, solo lo darán por desaparecido. Jon Snow vive, es el drama y como esta historia se puede basar en una realidad, R.R. Martin dijo ustedes creen que Jon Snow está muerto, solo lo apuñalaron y lo dejaron en coma, pero vive, y su muerte no está confirmada en los libros. Dejen de sufrir así los grandes se levantan después de heridos, después de esto, inicia vientos de invierno con los Stark al ataque. No sé cómo van a terminar Game of Thrones, pero creo que ha salido una gran temporada. Creo que tendrán que acabar la serie con la más épica batalla jamás vista en la televisión, sentenció Kit Harington. George R.R. Martin dejó abierta la posibilidad de que siga con vida y hace unos meses recalcó que la muerte no es necesariamente permanente en sus libros. 3. Game of Thrones. ¿Qué dijo Lena Headey sobre el desnudo de Cersei? Noticias Game of Thrones. Tras confesar adulterio pero negando los cargos de incesto, la reina madre fue obligada a expiar sus pecados por el Gorrión Supremo, Jonathan Pryce. Dicha penitencia consistió en caminar desnuda por las calles de King's Landing. Si bien los fans de Game of Thrones festejaron la caída en desgracia de Cersei, muchos cuestionaron el castigo.
La madre de Tommen, Dean Charles Chapman, se quebró ante los gritos furiosos de mentirosa y puta. Tras superar algunos problemas de producción, esta escena fue grabada en Dubrovnik, Croacia, en octubre pasado en 3 días y para tal, Lena Headey usó una doble de cuerpo, aunque sí llegó a desnudarse y a soportar los gritos de odio y los lanzamientos de basura. Al final de su caminata, Cersei regresó al castillo y fue cargada por la resucitada montaña, actor Julius Jornsson. Curiosidades y respuestas. Entertainment Weekly explicó que al igual que muchos conceptos en Game of Thrones, la caminata de la vergüenza está basada en una práctica medieval real. El escritor George R.R. Martin indicó en 2011, cuando lanzó su novela A Dance with Dragons, quinta de la saga A Song of Ice and Fire, Canción de Hielo y Fuego, que la penitencia de Cersei está basada en la de Jane Shore, la amante del rey Eduardo IV. Ella fue castigada con una caminata similar a la de Cersei cuando el monarca murió. 4 Game of Thrones en el campamento de Stannis. Game of Thrones terminó. Los Stark. Análisis y respuestas. La nieve empieza a derretirse en las inmediaciones de Winterfell y Stannis. Stephen Dillane asume que se debe al sacrificio de Shireen, Kerry Graham. Melisandre, Carice Van Houten, le dice que tenía razón, que valió la pena haber quemado viva a su hija, pero entonces el autodenominado rey descubre que la mitad de sus hombres se marchó, llevándose sus caballos consigo. Si el invierno fue un aviso, ver a su líder matar a su propia hija fue suficiente para estos guerreros. Stannis después descubre que su esposa, Selyse, Tara Fitzgerald, se colgó de un árbol. El remordimiento pudo más. Demasiado tarde se arrepintió de entregar a su hija del Señor de la Luz. Poco después, Melisandre se marcha, abandonando a su rey. Cualquiera pensaría que Stannis reconsideraría atacar Winterfell después de haber perdido casi todo, pero igual dirige su ejército a la guerra. La matanza es inevitable. 5 acabarán Arya Stark y Jon Nieve por elegir a su familia. Game of Thrones Season 5. Es doloroso pensar que Jon Snow esté muerto, y es la idea que quieren reflejar HBO y el autor de los libros R.R. Martin. El futuro de los personajes es muy grande para desvanecerse. A partir de este punto sexto libro de Game of Thrones, que está a la espera de los fans y críticos 2015-2017, año posible publicación, Vientos de invierno, comienza la casa Stark a tomar venganza. El invierno se acerca y el norte jamás olvidará. Esas frases pesan muchos para los enemigos del norte que siempre vuelven a recordar a los Stark, aunque piensan que sus herederos están muertos. Pero siguen vivos. Los jóvenes Stark viven y están distribuidos en diferentes regiones del mundo de tronos, recibiendo enseñanzas y madurando cada uno de ellos, y los enemigos no saben que están ahí. Personajes principales que dieron origen a la historia. Rickon Stark, bajo el cuidado de una salvaje en una región desconocida. Predicción. Futuro rey y guardián de la casa Stark Game of Thrones. Bran Stark, en la cueva del